Yo antes de pegaros el rollo que os pegaré, que es sobre un festival que dirijo en Barcelona, es como una locura que me inventé, os voy a hacer un poquito de feedback en 3 minutos de cómo una persona que se dedica a cantar llega aquí a explicaros cosas sobre audiencias y públicos y tal, ¿no? Mi trayectoria es un poco como atípica. Después de pues, lo que hacía todo el mundo en aquella época de estudiar la EGB y el COU, yo quería ser médico y mientras estaba estudiando pues música, ¿no? Y resulta que hice el acceso a la universidad, no conseguí la puntuación para ser médico y entonces la segunda opción que había puesto era enfermería y me tocó hacer de enfermero. Entonces me fui a la universidad, estudié 3 años de enfermería, eso fue el primer golpe de suerte que tuve en mi vida. Hablaremos mucho de los golpes de suerte en gestión cultural. Y estudié enfermería. Después de eso, pues yo iba haciendo mi carrera musical, empecé a hacer mis conciertitos, etcétera. Empecé a trabajar en el Hospital del Valle de Hebrón como enfermero. Estuve 5 años allí ganando mi dinerito, trabajando de noche durante 3 años, que me cambió el carácter, me puse de mala leche, me levantaba de mal humor porque dormía mal, etcétera, etcétera. Y yo tenía la intención de dedicarme a dirigir orquestas, que es lo que me apasionaba. También cantaba a la vez. Y conseguí, mientras estaba en este proceso, un interinaje en la Seguridad Social, es decir, tenía ya casi una plaza fija para descansar el resto de mis días y justo cuando me dieron el interinaje, como tampoco pude acceder a ser director de orquesta, que eso fue el segundo golpe de suerte que tuve, había recaudado suficiente dinero para irme a hacer el máster de canto a Alemania, que era una obsesión que tenía. Fui a mi jefa y le dije, mira, que es que yo me voy. Dejo el interinaje, pero ¿cómo te vas? ¿Estás loco? ¿Qué quieres decirme? ¿Que dejas una plaza fija? Todo el mundo es lo que quiere. Y digo, si me parece perfecto, yo me voy. Entonces, con el dinero que había recaudado, cogí y me fui 2 años a Alemania a estudiar canto. Total, que eso era el año pues 98 cuando volví arruinado, o sea, sin dinero, sin trabajo, y intenté quedarme en Alemania y tampoco los teatros ya no eran lo que eran antes, no contrataban a tanta gente. Volví a mi país, entonces tuve que empezar de cero, había perdido todos mis contactos, tuve que recuperarlos, hasta que una señora me dijo, bueno, tú has estudiado en Alemania, ya sabes cantar. Yo pensé, joder, menudo criterio, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé un poquito, recuperé los contactos, empecé mi carrera de cantante haciendo, sobre todo, empecé a hacer concursos en los cuales los premios no era dinero, sino que eran oportunidades profesionales, que ahí ya empezó un poco la historia y pues bueno, hice una carrera pues, de unos cuantos años hasta que llegó un momento en el cual yo quería sacar un disco de un compositor. Ya había grabado varios discos, algunos con Deutsche Grammophon, que tenemos aquí a nuestra amiga, que mañana os hablará. O sea, yo tenía ya mi carrera discográfica, cantaba en teatros que estaban muy bien, pero había unas canciones de un compositor español, Miguel Ortega, que no había manera, o sea, no se habían grabado, no había ningún disco sobre ello, y llevé el proyecto a la discográfica, que en aquel tiempo era Columna Música, y me dijo, vale, vamos a grabarlo. Lo grabamos y estuvo 1 año y medio para conseguir la financiación para sacar ese disco, y ese disco no salió. No encontraban la financiación, estaba todo grabado en un cajón. Y dije, oye, trae para aquí, tú no consigues el dinero, déjalo, ya me encargo yo. Fui al director de grabación, al técnico, y le dije, oye, ¿me montas 2 tracks de esto? Que yo voy a buscar el dinerito para sacar el disco, ¿no? Totalmente sonado yo. Me montó, al cabo de 4 meses me llama y me dice, mira, no, que te lo he montado todo, porque está tan bien que vamos a hacerlo con mi discográfica. El dinero del técnico te lo ahorras, porque soy yo mismo, solo busca el otro. Monté un proyecto de crowdfunding y ese proyecto se convirtió en el primer proyecto exitoso en música clásica dentro de lo que son los proyectos de crowdfunding. Fue el primer proyecto así dentro de la música clásica que tú dices, oye, qué guay, ha tirado para adelante. Lo único en un proyecto social, ya que los beneficios iban para la Asociación de Niños con Neuroblastoma. Y a partir de aquí, yo para hacer ese proyecto tuve que hacer toda una serie de análisis
y aprendí muchísimo, con lo cual me animó a meterme en otros berenjenales. Monté una empresa de comunicación para artistas de música clásica que estuvo unos 3 años en marcha, pero con el tema de la crisis los artistas no tienen dinero. Yo miraba mucho los ejemplos del marketing americano, que es lo que se está empezando a aplicar ahora. Eso tenía un coste y ellos no podían acceder. Pues bueno, a partir de aquí también en la empresa nos empezaron a salir oportunidades de montar pues temas de crowdfunding o festivales como este, y derivé el negocio hacia el tema más de hacer un think tank sobre ideas para la cultura, que es la razón por la que estoy aquí. Esto os lo explico porque explicaré unas cuantas locuras de lo que he hecho con el festival para que entendáis que ya es eso, que yo estoy un poco así, como oído de la olla. Entonces, en Barcelona, os explico primero qué es esto del Lied Festival Victoria de Los Ángeles. El Lied es un género dentro de la música clásica para un público súper minoritario y hasta ahora un poco elitista. Son recitales de canto y piano en los cuales se interpretan melodías o canciones pues, de Schubert, Schumann, Brahms, Falla, Turina, pero son canciones, no es lo que entra dentro del género de la ópera. Entonces, es para un público pues, que realmente le guste este género, y yo creo que es precioso porque une música, literatura, une un montón de cosas, ¿no? Y era una aventura que yo creía que en la que me tenía que meter porque faltaba una cosa así en la ciudad de Barcelona, que es donde lo hago, ¿no? El ciclo consta de 3 patas, que son los live concerts. Aquí tenemos algunos de los artistas que salen, la mayoría, bueno, todos son de primera línea. Tenemos, por ejemplo, ahí a Nancy Fabiola Herrera, que canta en el Metropolitan de Nueva York. El primero es Roman Treckel, que había estado con la agencia de la Universal hasta hace unos años. Después tenemos a Adrian Thompson, que canta en el Covent Garden. O sea, traemos artistas top one. Dice, este tío está loco, con la que está cayendo trae todos estos monstruos. Pues sí, ahí los traemos. Después hay otra sección que es la Live Academy, en las cuales se hacen masterclasses de algunos de los artistas que vienen a cantar. Los aprovechamos y así podemos, entre nosotros, arreglar un poco los cachés, y se quedan a hacer las masterclasses para gente que se apunta, sobre todo alumnos de canto que quieren aprender de la gente profesional, y hacemos toda una serie de actividades como conferencias, debates, etcétera, que tienen relación con la programación de los conciertos. Y tenemos un programa de jóvenes intérpretes que lo hemos llamado el New Generation Program, en el cual cogemos a 3 dúos de jóvenes y los promocionamos. Son gente de muchísima calidad y ellos no cobran dinero por sus actuaciones, pero sí tienen unas contrapartidas. Están becados en las masterclasses, se les promociona en todos los materiales del festival, intervienen en diversas actividades dentro de lo que son las academias, las conferencias, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante es que era una idea que yo tenía en la cabeza, cogida de la música pop, hacen de teloneros de los artistas principales. Es decir, en el mismo concierto yo meto a 2 de estos ahí de entrada, la gente va y se encuentra a 2 jóvenes que les cantan 20 minutos y después, inmediatamente después, les viene el artista principal. Ahí. Yo veía los conciertos de pop, digo, joder, si este está haciendo de telonero de este monstruo, pues ¿por qué en la música clásica no se puede aplicar esto? Y lo aplicamos, pero tal cual, a rajatabla. Eso nos trajo problemas en un principio, pero después es la idea que más éxito ha tenido. Y de hecho, muchos de estos chicos después han pasado ya a tener, ya a ser como profesionales reconocidos, ¿no? Entonces, la idea de este festival nació en una comida con una periodista con la que colaboraba habitualmente, y nos dimos cuenta que no había un festival importante de Lied en Barcelona, que era una ciudad que en principio había tenido público para eso. Había 2 antecedentes antes, uno que pagaba Caja de Madrid, que cuando la entidad bancaria decidió invertir en otro sitio, ese festival pues se canceló porque no había dinero para financiarlo, y después hubo durante 10 años otro festival en el cual también se traían este tipo de conciertos, que precisamente
Pocos meses antes de la comida que habíamos tenido con esta periodista y en el que había salido la idea, se había venido abajo, por razones X que ahora veremos. Entonces, teníamos dos antecedentes que ya no existen, o sea, dos que se fueron al agua. Y aparece el Quijote este y dice, pues yo voy a hacer el tercero. Ahí, ¿no? Y dice, sí, dos que se han ido, tres probablemente también. Y esta es la cara que a mí me ponía cuando yo explicaba la idea. No, yo no tengo nada contra el Cristóbal Montoro, pero es la cara, realmente es esa. Yo iba a las oficinas a decir, esto hay que hacerlo así. Y esta es la cara, decían, joder, macho, ¿eh? Entonces, a partir de aquí, empecé a darle vueltas a la historia y dije, no puede ser que yo crea que esto tiene que tirar adelante y que nadie lo esté viendo. Y me empecé a hacer preguntas como esta, ¿no? Tengo una pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo o los locos son los demás? O otra pregunta que tenía, yo no estoy loco, tú eres demasiado normal. Esto lo pensé más de una vez, ¿sabes? Yo iba allí, miraba a la persona, al gestor al que le estaba proponiendo la propuesta, me miraba con tanta cara de póker que digo, no, vamos, no puede ser. Y esta fue la frase final que saqué, ¿no? Sueño, no estoy loco. Y realmente yo tenía un sueño y quería hacer ese sueño realidad. Tenía pasión por el proyecto que estaba haciendo, creía en él y dije, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a la labor en serio y vamos a tirar esto adelante. Presupuesto cero tenía de momento, ¿eh? Entonces, ¿qué pasos di para hacer esto? Me basé un poco en el proyecto de micromecenazgo que había hecho, que había visto que todos los proyectos de micromecenazgo para financiar un disco habían fracasado. Y hice lo mismo, digo, pues yo voy a hacer uno que sea exitoso. ¿Qué hice? Cogí todos los proyectos que encontré y los analicé. Y miré por qué habían fracasado. Y hice justo lo contrario. ¿Sí? Entonces, me fui a los festivales que había habido en Barcelona y miré por qué, o lo que yo creía que había generado un poco que no funcionasen. Y me encontré que o tenían un patrocinador único que ponía mucha pasta y luego cuando este se retiraba, pues la propuesta se iba al garete, o que tenían poco patrocinio privado, por ejemplo. Después me encontré, otra de las cosas que miré es que el público del Lead es minoritario y bastante conservador. O sea, me estaba enfrentando a montar una historia en la que probablemente no tendría público, para más Inri, ¿eh? En Madrid hay un festival fantástico, el Ciclo de Lead del Teatro La Zarzuela, que lleva 21 años llenando 1.500 plazas. Pero es diferente, son 21 años de trayectoria, había al principio una entidad bancaria que también lo financiaba, podían traer gente muy mediática y así sí que puedes llenar 1.500 plazas. Si tú traes a Woody Allen, llenas las plazas que te dé la gana, ¿sí? Pero no era nuestro caso, no podíamos traer a Woody Allen. También analicé, viendo el entorno en el que nos encontramos actualmente, si los lugares donde se hacían eran adecuados. Uno era el Palau de la Música Catalana, que tiene como 1.500 plazas, por ejemplo. Y otro era un auditorio que está en una de las puntas de la ciudad, en un centro comercial, con una estética que no invita absolutamente a nada. Y entonces vi que ninguno de los dos sitios donde se hacían tampoco era nada adecuado. Uno, porque la audiencia era demasiado, o sea, cabía demasiada gente para un tipo de propuesta así, y el otro porque no incitaba a traerlos. También me dio a pensar dónde yo haría el festival este. Después analicé la programación y me di cuenta que la línea programática tampoco era muy sexy, como lo que le pasó, lo que decía el alcalde aquí de la ciudad, ¿no? Que tiene que ser sexy Oviedo, pues lo mismo, que estaba muy extendida en el tiempo, que solo había conciertos, que no había ningún valor añadido, que el esquema era súper tradicional, vamos, que yo a mí mismo analizándolo ya me aburría, ¿no? Y después también comprobé que había bastantes errores en la difusión de la historia y que se había hecho un trabajo de audiencias cero, o sea, cero patatero. ¿Por qué sé esto? Porque a la hora nosotros de ir a buscar el público nos encontramos que no estaba vertebrado, que no había nada, que no estaba localizada la gente, que no se sabía quiénes eran, no se sabía nada, ¿sabes?
Bueno, la siguiente cosa que hice, ¿cuál fue? Me metí en Europa por internet, que hoy puedes viajar, y miré los ciclos que había por Europa, y había unos cuantos, no había demasiados, son estos y uno o dos más, pero basta. Con lo cual también vi que era una propuesta que no era muy común. Y dije, bueno, pues ahí ya tenemos un sitio donde podemos agarrarnos, hacer algo que puede ser un poquito diferente. En España hay dos, que es el del Teatro de Zarzuela y el Ciclo de Elite de Santiago, que los dos tienen un target totalmente diferente al nuestro. Y entonces me planteé unos objetivos. Todo esto que os explico, esto os puede servir para montar una compañía de danza, una compañía de teatro, lo que queráis. O sea, yo os lo explico aplicado al festival, pero os puede servir para todo lo que queréis hacer. No hace falta que sea un festival de música, de verdad, os lo puedo garantizar. O sea, tomároslo como unas ideas que os pueden servir para incentivar lo que vosotros tenéis en vuestra sesera. Entonces, los objetivos, mirad al principio, digo, hacerlo todo al revés, darle un valor moderno, ponerle un valor añadido y el riesgo. Estos son 4 ítems que yo me metí en la cabeza que creía que era lo único que podía funcionar en tiempo de crisis. Porque si hacía lo mismo que se había hecho hasta entonces, era un fracaso total. Entonces empecé a pensar, bueno, habrá que meter el festival en unas salas que no sean convencionales. Le tenemos que cambiar la imagen y buscaremos una imagen más nueva, más fresca. Estamos hablando de dirigir la propuesta a un público que hasta entonces era súper conservador. Y yo voy y les meto una imagen fresca, nueva y diferente y de colores, tipo arcoíris, ¿sabes? Entonces dije, bueno, vamos a darle un poquito de valor añadido a la historia y vamos a hacer una propuesta transversal entre las artes. Y entonces dije, pues bueno, vamos a intentar unir la música con la pintura, con la arquitectura, yo flipando, o sea, como si me hubiera fumado un porro, igual. Entonces, después dije, la calidad de los artistas, la calidad no puede ser mala, porque nosotros no podamos pagar grandes fortunas, no tiene que ser condicionante para no traer artistas buenos. Entonces, intentamos traer artistas no mediáticos, pero que son top 10 en el género. Y así nos aseguramos un equilibrio estupendo. Después me planteé el tema de cómo acercar al público a estos artistas, y lo que más me interesó fue que al final, al cabo de los años, el público se acercara a nuestro festival casi sin saber lo que le íbamos a dar. Dice, yo voy porque sé que los tíos y las tías que están cantando ahí son, vamos, fantásticas y maravillosas. Imagínate lo que yo... Después, pusimos el programa de promoción de jóvenes con la idea de los teloneros, que a mí me parecía genial, y al principio a casi nadie le parecía genial porque les daba miedo. Les daba miedo que un señor que había pagado 35 euros para ver al divo de turno, primero se encontrase un jovencito que les cantaba 20 minutos. Pero es que claro, lo que yo les tenía que vender es que el jovencito, perdonadme la expresión, era la hostia, ¿sabes? Y al final eso se ha conseguido. O sea, la gente, hacemos un acto que después lo explicaré, de presentación del festival en el cual se presentan a los jóvenes. La gente viene a conocer las novedades que les vamos a presentar. Buscamos también una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta en todos vuestros proyectos, que es la experiencia total. Cuando hablaba José Zapata, pues yo estaba encantado, porque digo, es fantástico, no estoy tan loco. O sea, él me está apoyando, gracias, compañero. Entonces, después llegamos al público, al punto de la renovación de públicos. Y me hice varias cábalas, ¿no? Como decía él, el público del LIT estaba como muy enfocado y era pues un público muy acotado, pequeño, tradicional, conservador, muy difícil de mover, o sea, una ganga. Y entonces dije, lo que hay que hacer es abrir a públicos diferentes. Y empezamos a ver a qué públicos podíamos acceder, y vimos que había unos públicos potenciales con unos targets totalmente diferentes que los podíamos traer a nuestra propuesta, como un público potencial extranjero que viene a la ciudad y que a lo mejor viene de países en los cuales ya tienen una propuesta similar y les puede interesar ver lo que se hace en Barcelona, aumentar el abanico de la gente a la que se llega,
Y ahí podéis entender, pues, jóvenes, gente que no ha venido nunca a un concierto de estos y que cómo los podemos seducir para que vengan a vernos. Nos encontramos que dice el público de ópera, si el liceo hace 8 funciones y llena 2.000 localidades, tienes 16.000 personas que te pueden venir, pero resulta que de esas 16.000 personas hay solo un 10% a los cuales les gusta el Lied. ¿Qué podrías decir? ¿Está dentro de la ópera? No. Un 10%, ya hemos reducido 1.600 personas en una ciudad de 4 millones de habitantes. O sea, vamos, la diana era complicadita. Después, también dijimos, otro de los públicos a los que tenemos que llegar es el turismo de calidad. Hay muchos turistas que se albergan en hoteles que tienen relación con el arte, hoteles boutique. Digo, pues bueno, a esos públicos hay que atacarles. De hecho, ahora hemos hecho un convenio con el gremio de hoteleros de la ciudad para conseguir todas estas historias. Y también decidimos hacer una cosa que era el puerta a puerta. Ir nosotros a buscar al público y hacíamos repartidas a la salida, por ejemplo, de un teatro como el del Liceo o el Auditorio o el Palau de la Música. Y eso, se desplazaba gente, voluntarios del festival, allí a dar el panfletito, que habíamos hecho un punto de libro que es monísimo, por cierto, ya lo miraréis. Después, otro objetivo que nos marcamos era aportar interés y utilidad y que crease un poco de debate. Es decir, a mí no me interesaba hacer una propuesta en la cual hubiesen unos conciertos y unas actividades culturales. No me interesaba nada. A mí me interesaba que eso, aparte de estar interrelacionado, que aportase ideas nuevas a la sociedad. Por eso también tenemos siempre hay el viernes una mesa redonda donde intentamos traer a agentes de diferentes secciones de la música clásica. Este año hubo una mesa redonda sobre compositores y escritores y ahí creamos un poquito de debate entre ellos y generamos un poco, movemos un poco las cabezas de la gente que viene. Y por último, intentamos, sobre todo, que la programación fuera coherente y sólida. O sea, no dar cualquier cosa a la gente. La programación está súper pensada. Bueno, entonces llegamos, esto eran como diversos rounds que yo iba pasando, ¿no? Como si fuera un combate de boxeo. Y llegamos al cuarto round, después de todo lo que os he explicado, que era el año 1. Yo me voy con toda la ilusión del mundo a una sala importantísima de conciertos de Barcelona, les ponemos el proyecto sobre la mesa, y los proyectos, pues teníamos esta idea. Digo, mira, no vamos a ir con esta monstruosidad que tú tienes en la cabeza porque les va a dar un yuyu, vamos a reducir, vamos a bajar un poco expectativas, aquello que hacemos casi todos, y a ver qué les parece. Y les propusimos pues hacer 4 conciertos, uno cada 15 días. El tema de los jóvenes teloneros, pusieron un poquito la cara del señor que hemos visto antes, aquello no lo veían claro porque es que aquí, etcétera, etcétera. Les propusimos traerles artistas de primera línea. Para esto generamos una asociación para tener una cobertura, un paraguas legal donde poder montar toda esta historia y ofrecerlo como pack, ¿no? Un programador externo que ofrece un pack de conciertos a una institución o un auditorio grande. Entonces, en cuanto a difusión y comunicación, dijimos, bueno, pues aprovecharemos, o les propusimos aprovechar los mismos canales que tenían ellos para llegar a su público, que además es muy amplio. En cuanto a patrocinio, como también empezábamos de cero y no se sabía bien, pues dijimos, bueno, aprovechamos un poco lo que ya tenéis y buscaremos algún patrocinador que igual quiera meterse solo en esta propuesta. Aquí nos encontramos con varios riesgos, que era que el equipamiento fagocitara la propuesta, que tuviéramos poca maniobra de modernización y actualización de la propuesta que estábamos ofreciendo, porque queríamos que fuese realmente moderna, y ahí quizás te tenías que meter en una imagen del auditorio, o esto no me lo hagas porque es demasiado cañero, etcétera, etcétera, y también injerencias en la programación. Es que este artista no me gusta. Entonces ya aquí teníamos un poco de criterio como rarusco, vamos a decir, ¿no? Y nos dijeron, vale, os damos 4 días al año la sala de conciertos esta, hicimos un convenio, tal, y fuimos con la programación hecha, se la pusimos sobre la mesa, y entonces tuvimos el primer
golpe de suerte para el festival. Que nos dijeron que no les interesaba. Una vez montado todo, empezaron a sacar pegas y tal, total. En definitiva, que les pareció un poquito arriesgado montar una historia así con los materiales que ellos tenían o los que contaban o las políticas que tenían en aquella sala. Bueno, entonces dijimos, relax, vamos a hacer otra propuesta. Entonces, al año siguiente reconducimos un poco la historia y nos fuimos a otro sitio. Una sala de conciertos ya que tenía un toque un poco más cultural, ya era una arquitectura más moderna. Cambiamos un poquito la propuesta, entonces veis aquí los 4 conciertos cada 15 días se mantenían. Añadimos el tema de las masterclasses solo, sin las actividades, y les ofrecimos pues hacer masterclasses para gente que ya tenían dentro de la institución, que había un coro, etcétera, etcétera. El resto es más o menos como os lo he contado, excepto que en el tema de la programación, las injerencias artísticas, voy mirando la hora para no pasarme, eran importantes. Bueno, en principio también dijeron que sí, se lo estuvieron mirando, etcétera, etcétera, y tuvimos el segundo golpe de suerte al final de las negociaciones. Que nos volvieron a decir que no. Y en aquel momento, yo ahora lo vivo como un golpe de suerte, porque es que si me hubieran dicho que sí, la hubiera cagado. ¿Sabes? Porque lo hubiera hecho allí y no hubiera sido lo que es ahora, que con 2 años de trayectoria nos acaban de dar el premio de la crítica a los amics del Liceu, al proyecto. Y no hubiera podido desarrollar todas las locuras que a mí se me ocurren para el festival. Que como, bueno, yo soy el director y el coordinador y tengo un equipo que está igual de loco que yo, me dicen a todo que sí. Entonces, bueno, no te preocupes, es difícil, pero vamos a ver qué podemos hacer. Mi jefa de producción es la hostia, vamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Después de dos golpes así, ¿no? Esto es el Guadiana. Y entonces vosotros sabéis que el Guadiana llega un momento que se esconde, ¿no? Pues yo dije, porque además había todo un tema extra por ahí rondando, de intereses varios y diversos, que yo ya entendí perfectamente, y durante 2 años, ya estamos en el 6º round, y en el 3er y 4º año dije, vamos a empezar un periodo de trabajo, reflexión y aprendizaje. Y estuvimos analizando todo lo que habíamos hecho hasta ahora y qué es lo que se podía cambiar para que esto tuviera un cierto éxito. Y empecé a ver allí unos cuantos ítems, pero el ítem que me llamó más la atención fue el de mi profesora de canto de toda la vida, un día comiendo, además ella había estudiado en el Mozarteum de Salzburg con gente maravillosa y el tema del lead le apasionaba. Ella ha sido una gran liderista en este país, María Dolores Aldea, y ella me dijo esta frase, dice, mira Enrique, pero como aquel que te está pelando una manzana o cocinando un arrocito, te lo suelta así. Si organizas algo, no te quedes a medias, móntalo a lo grande. Y dije, ole tú. Y me di cuenta que lo que había propuesto hasta ahora, pues sí, que estaba bien, pero que yo había hecho una renuncia a la propuesta final que yo creía que era fantástica, demasiado fuerte. Y entonces fuimos a por ella. Me fui otra vez a Europa y entonces ya veis que aquí hay menos festivales. Analicé aquellos que tenían una estructura similar a la propuesta que yo quería hacer. Y eran estos 4, que son los 4 maravillosos, con los cuales estamos en periodo de ver qué convenios podríamos realizar. Los analicé, vi lo que hacían, vi lo que no hacían, vi que yo no estaba tan zumbado y que podía ser posible porque en otros países, que no era España, por supuesto, lo tenían montado. La segunda cosa que vi es que necesitaba una marca Coca-Cola para el producto. O sea, yo no tenía ninguna marca Coca-Cola. La asociación sin ánimo de lucro, como queríamos que fuera una cosa normal, una cosa moderna, la llamamos asociación Click Art, de click del ordenador y arte. Y esto, claro, no lo conocía nadie, era una cosa muy difícil de vender, etcétera, etcétera, y dije, aquí hay que irse a buscar algo que llame la atención, que conozca a todo el mundo, un nombre tipo Bruce Springsteen, ¿sabes? Una cosa que digas.
Y entonces, analizando, una de las mayores lideristas que ha tenido nuestro país es esta señora, que es Victoria de los Ángeles. Y dije, bueno, pues podemos poner el nombre de Victoria al festival y ver qué pasa. Claro, tú cuando vas a un sitio con el nombre de Victoria, que ahora se celebran 10 años de su fallecimiento, ya la gente que se dedica al mundo de la música clásica o del canto saben perfectamente quién es. Quizás no sabrán qué les estás vendiendo, pero saben que tiene relación con Victoria de los Ángeles y ya te escuchan. Y entonces me inventé un nombre guay. Digo, vamos a ver, lo podría haber llamado Festival de Lied, Victoria de los Ángeles y tal, pero entonces me dio ese rollo anglosajón. Digo, no, porque esto también lo quiero enfocar a turistas, gente que venga de fuera, que de enseguida capten el mensaje. Además, si ponemos alguna sigla en un idioma diferente, que lo puedan entender también aquí, pues funcionará igual. Al principio me dijeron, tú estás loco, ya estás con las siglas inglesas, etcétera, 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 pero yo tiré adelante y hice el Lied Festival Victoria de los Ángeles, copiando un poco los nombres que había, y me di cuenta que, fíjate, si yo cogía esas dos primeras letras y las dos segundas de las dos primeras palabras, me salía Live Victoria. Y entonces yo dije, ostras, tú, esto es la hostia. He conseguido un nombre para el festival que live suena igual que live, en directo, que vida, o sea, tenía unas connotaciones como súper chulas, ¿no? Y devolverla, pues no sé, tener a Victoria entre nosotros. Esto me daba pie para hacer los live concerts, que se escribiría de manera diferente, pero pronunciadas son los conciertos en directo. La Live Academy, que fijaros que le he puesto una K, ahí, Academie, lo escribo como en alemán, ya que el Lied es un producto que básicamente se generó en Alemania y yo estudié en la Musikhochschule de Mannheim. Digo, pues esto le va a dar un toque, ¡pam!, a la zona académica, un poco como esto es Alemania, ¿no? Y después les puse el New Generation Program, que New Generation, tú eres español o no eres español y entiendes lo que significa New Generation. Y eso me servía también para luego expandirlo al exterior. Bueno, total, que hice todo esto y quedó Live Victoria, Lied Festival Victoria de los Ángeles, y ahí detrás o ponemos Barcelona o ponemos el año o lo que sea, ¿no? Y entonces tuve el tercer golpe de suerte, que digo, bueno, ¿y esto en qué paraguas lo meto? Toda esta historia que me he montado, tengo que encontrar a alguien que me diga, vamos a montarlo, ¿no? Y ahí tuve el tercer golpe de suerte, que esto sí fue un yes, que llegó, se lo propuse naturalmente a la Fundación Victoria de los Ángeles y ellos estuvieron encantados. La única cosa que no les pareció muy... de entrada les chocó era el término Live Victoria, porque era como demasiado moderno. Victoria pues vivió una época, los años 40, 50, 60, hay mucha gente de la ópera pues que como son conservadores igual les puede parecer un poco agresivo o poco respetuoso. Pero yo ya me lo monté para que vieran que eso podía funcionar y de hecho está funcionando maravillosamente bien. Ese fue el paraguas que encontré y empezamos a cambiar la propuesta. Y empezamos a proponer cosas diferentes. Entonces, en lugar de hacerlo en una sala tradicional de conciertos, tiré a lo bestia por sacarla de las salas tradicionales de conciertos y la llevé a otros sitios. Y encontramos la Pedrera de Barcelona, que muchos lo debéis conocer, y la Capilla de Santa Ágata, en la Plaza del Rey. Una capilla maravillosa con un retablo al fondo que es estupendo. Y dije, vale, pues aquí vamos a poner los conciertos, que eran unos lugares maravillosos en los cuales había un entorno bonito, una localización central que también interesaba. Yo no podía poner esto, ya que estaba un poco todo pasado de vueltas, en un sitio en que la gente no pudiera acceder. Eso también lo tuvimos muy en cuenta. Y buscamos una imagen del festival un poco más moderna de lo que se había visto hasta ahora en un festival de este tipo. Eso es una imagen de Rocco Incardona, que es un cuadro tamaño gigante que tiene la presidenta de la fundación en una pared, y un día visitándola en el despacho y pensando qué imagen le podíamos dar, digo, este cuadro que tiene los colores de Movistar. Y que de momento no he conseguido que Movistar patrocine, pero ya lo conseguiré. Y entonces cogimos la imagen de ese cuadro,
pedimos el permiso al pintor, bueno, a los herederos del pintor, y buscamos un diseñador para que nos hiciera toda una historia un poco más moderna. El Live TV que veis aquí es porque propusimos, ahora os explicaré, hacer cosas en streaming dentro del festival, porque primero se nos quedaban colgadas y segundo que había mucha gente que no estaba en Barcelona que le interesaba ver ciertos actos de los que hacíamos. Y con esto conseguía mezclar diversas disciplinas artísticas, dar accesibilidad al festival a través de la imagen, el streaming, la modernización y darle una imagen actual. Fijaos, arriba pongo ampliación, modernización y colaboraciones. Importantísimo en el mundo de la cultura y en las propuestas que hagáis, las colaboraciones, porque como decía mi compañera anteriormente, a veces no tienes dinero y tienes que hacer cambios y llegar a acuerdos que eso no te costará, no recibirás dinero, pero tendrás prebendas a cambio. Después veréis el dinero que sacamos nosotros con estas colaboraciones. Y hicimos un cambio de propuesta, le dimos un cambio al formato, ya no eran un día cada 15 días, sino hicimos un formato festival, lo condensamos, que era lo que yo quería hacer, en 9 días, hicimos 4 conciertos, y pusimos una semana de actividades de la academia, ya no solo masterclasses, había conferencias, había mesas redondas, había debates, había absolutamente todo lo que se me pasaba a mí por la cabeza. Lo de los jóvenes taloneros siguió para adelante, lo de los artistas de primera línea y lo que os decía de las colaboraciones. Establecimos colaboraciones con el Conservatorio Superior de Música de Cataluña, con el Museo de Historia de Barcelona, de la ciudad, y con Caixa de Cataluña. Caixa de Cataluña nos cedió el Auditorio de la Pedrera, muy amablemente. El museo nos cedió, bueno, esto es difícil porque no gestionan ellos solo la Capilla de Santa Ágata, pero nosotros les ofrecimos una mesa redonda dentro del museo, que formaba parte de las actividades del festival, y ellos también la cogieron como parte suya, pero lo organizábamos nosotros, le poníamos un productito allí, ¡pam!, que solo tenían que ponerlo en su programación, punto. Y a cambio teníamos la capilla. Nos empezamos a plantear todo el tema de las redes sociales, empezamos a ver cuáles eran las que nos podían ir mejor, y fueron estas 4, YouTube por el tema de los vídeos de streaming, Twitter, Facebook y Instagram. Y de esto os hablo desde hace 2 años y, claro, aquí había un problema, que nosotros empezábamos la difusión de cero, no teníamos público potencial, no sabíamos a quién escribir, pues hicimos una comunicación al público que contactaba con la fundación directamente, que eran los que podían confiar un poco en las actividades que haría esa entidad, ¿no?, que era público, que ya conocía la persona que daba paraguas a la historia. Pongo no específico y la carilla triste porque no es realmente la buena práctica, ¿no? O sea, tú no puedes lanzar un mailing a gente que no sabes exactamente qué va a pensar o qué te va a decir o si le gusta o no le gusta, es un poco agresivo. Pero en aquel momento nosotros no teníamos ninguna forma más de hacerlo, porque no había, el grupo no estaba formado. Y a partir de ahí sí que pudimos empezar a seccionar. Propusimos hacer una rueda de prensa diferente. Las ruedas de prensa están totalmente de modés, casi no funcionan para nada, como no les des un atractivo un poquito más interesante. Lo metimos en un sitio con encanto, que era la tienda de un luthier, donde invitamos a los periodistas, les dimos una copita de cava y encima conseguimos que un restaurante como Espai Sucre, que es súper chulo, nos hiciera unas cositas para la presentación. Con lo cual teníamos el local gratis, porque el del local se había hecho colaborador nuestro, el cava gratis porque la marca de cava, que además, que es Ventura Jané, tiene 3 cavas que tienen relación con la música, el cava do, el cava de la música y el cava del órgano, dijimos: nos tienes que patrocinar. Y entonces el Gerard, que es el que lleva esto, nos pone el cava para todos los actos que necesitamos un poquito de bebercio en el festival, ¿no? Hicimos un plan de comunicación también, que eso es muy importante, hacer un buen plan de comunicación y un buen trabajo de medios. Y aquí he puesto la campaña de crowdfunding entre cursiva e interrogantes, porque veis que está puesta en la parte de comunicación, no en la parte de patrocinio de recursos. Realmente, hacer un crowdfunding para un festival de este tipo es muy arriesgado.
¿sí? Porque como la gente que se puede acercar, o haces unas sinergias muy grandes, o es costoso a nivel humano. Ahí tienes que invertir mucho tiempo. Pero yo pensé que aparte del dinero que pudiéramos sacar, que eran, no sé si pedimos 3.000 o 4.000 euros que se sacaron fácilmente, eso, todo el trabajo que hacías para promocionar la campaña de crowdfunding, me servía a mí 3 meses antes del festival como propaganda del festival. O sea, empezar a meter ya en la sociedad este proyecto a público que igual nosotros no controlábamos, gente que se lo pasa, oye, invierte aquí, pam, 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 ¿no? Lo utilicé más como campaña de promoción que no de dinerito. Entonces, en cuanto al patrocinio, os lo pongo desglosado para que vosotros veáis lo que hicimos en cada sección, y si tenéis una empresa cultural o un proyecto, que veáis qué ideas podéis sacar de cada historia. Después me centro en el tema de públicos, ¿sí? Pues las subvenciones típicas y tópicas, buscamos mecenas privados, que por suerte los hay, que son gente que adora a Victoria y que ponen dinero de su bolsillo y punto, y además no nos dejan que digamos ni el nombre que tienen. Buscamos empresas o organizaciones afinas con el público potencial, es decir, nosotros tenemos un público potencial muy grande, pese a que el festival se hace en Barcelona, que es el público germanoparlante, ¿sí? Y en España hay muchas entidades y muchas empresas que son alemanas, y muchos, pues por ejemplo, embajadas o consulados, etcétera, etcétera, y nos fuimos a verlos todos, y de ahí sacamos patrocinio. Porque aparte de que había artistas alemanes, era una forma de promocionar la cultura alemana en España. O sea, vosotros mirar un poquito lo que tenemos. Y después, los patrocinios en especies. Eso es súper importante, los patrocinios en especies, porque nosotros a partir de estos patrocinios conseguimos muchísimos recursos extras. En el último festival fueron 32.000 euros que no tuve que pagar. ¿Calculas? O sea, el festival, el presupuesto son 44.000 más 32.000 que yo no tengo que pagar porque me lo ceden, porque hacemos un intercambio de colaboración. Ahora lo veréis. Entonces, dejo lo de los riesgos porque vamos un poquito mal de tiempo. Ahí tenéis un poco el equipo que teníamos en la propuesta al principio, que eran un director de producción, un director artístico y uno de marketing. Trabajamos con voluntariado también, que les dábamos toda una serie de obsequios, y la gente propia de los sitios donde íbamos a actuar. Los trabajos de públicos que hicimos, pues aparte del blog, en la web y Facebook, utilizamos mucho a bloggers especializados. Contactamos con bloggers especializados para presentarles la propuesta. Hicimos unos formularios de inscripción a las actividades gratuitas para que la gente reserve la plaza, con lo cual ellos se tienen que escribir y nosotros ya tenemos su dato porque nos tienen que dejar su mail. Después, contactamos con públicos potenciales haciendo repartidas diversas, como os he explicado, y que tuvieran entidades que tuvieran relación con música, ópera, teatro, o sea, gente que se relaciona con la cultura, a ver qué podíamos rascar de allí. Hicimos las transmisiones en streaming, la estrategia de mailing también probamos porque no sabíamos qué es lo que nos íbamos a encontrar. Un mes antes del festival hicimos un mail cada semana y durante el festival les enviábamos el día anterior una newsletter con lo que podían ver al día siguiente, a las 10 de la mañana. Así ellos, si les interesaba, como la gente compra a última hora, podían enterarse de lo que era y contactarnos o comprar la entrada. También durante los conciertos había un sorteo, se sorteaba el primer año, creo que eran unos discos de Victoria, la gente nos tenía que dejar sus datos para después acceder a ese sorteo, con lo cual nosotros, a base de estas cositas, íbamos vertebrando una comunidad a la que le gusta el LICT. Creamos un acto de presentación de New Generation Artists, es decir, hicimos un acto un día antes de empezar el festival en el que presentamos a los jóvenes. Y la gente viene en tropel, aparte de la copa de cava que les damos, porque quieren saber quiénes son los nuevos. Y después, en el concierto inaugural, con la entrada regalábamos una copita de cava y una soirée, o sea, los artistas iban a tomarse una copa con el público. Y llegó
El cuarto golpe de suerte. Eso era lo que os acabo de explicar. Fue la primera edición, y para la segunda edición me voy a ver el recinto modernista de San Pablo, un día que hacían de Puertas Abiertas, que es un hospital antiguo de 1900 del mismo arquitecto que hizo el Palau de la Música, que lo han reformado, y estábamos paseando por ahí y yo me lo estaba mirando y dije, esto es muy fuerte. Que es este maravilloso edificio que tiene diversos pabellones, dentro os enseñaré fotos. Y empezamos. Estas son diversas cosas que hay dentro de este recinto, para que veáis un poquito. Claro, yo estaba viendo esto y la flipé. Digo, esto es maravilloso, esto tiene que venir aquí. Pero encontré esto, que es un pabellón totalmente vacío, gris, oscuro. Pero cuando vi este pabellón dije, es que los conciertos tienen que ser aquí. Y me dijeron, pero tú estás tumbado. Y no, igual que en la Trienal de Ruhr, que meten obras de teatro y conciertos en pabellones que son antiguas fábricas. Es como si aquí te vas a los astilleros a montar un festival, ¿entiendes? Renovamos el año pasado también el color del logo para darle una cosa un poquito más potente, con lo cual esto también funcionó estupendamente, apretando el acelerador ahí, a muerte. Y las variaciones que hicimos respecto a lo que os he explicado antes es que aumentamos 2 días el formato del festival, nos fuimos al recinto de San Pau, como veis ahí. La rueda de prensa la hicimos en el propio San Pau, en una sala preciosa. Invitamos, aparte de los periodistas, a bloggers y a patrocinadores, y los sentamos con nosotros en la mesa para que dijeran lo que les vinieran ganas decir, para que salieran ellos mismos en prensa y pudieran expresar directamente el mensaje de su empresa, que también funcionó muy bien. Nos encontramos que nos falló una subvención, con lo cual el 35% del presupuesto del festival se fue al garete, pero otro golpe de suerte fue que nos esforzamos por conseguir más patrocinio privado. Y el año pasado el 55% del budget del festival era patrocinio privado, todos diferentes, con lo cual nos asegurábamos que si fallaba uno otra vez no teníamos ese problema. Mira, patrocinios en especies. Especies son las aulas que nos deja la SMUC y los instrumentos y tal, que eso está valorado en unos 14.000, y el recinto de San Pau, todas las salas que nos dejan, que hacemos como una coproducción con ellos, que está valorado en unos 12.000 euros. Eso yo no lo tengo que pagar, porque son actividades que les meto en sus recintos y ellos sacan sus beneficios de todo esto. Entonces, en cuanto al patrocinio, ya lo he dicho, voy un poquito rápido. Aquí, ¿qué es lo que cambiamos en cuanto al trabajo de públicos? La rueda de prensa que os he explicado. Entonces, empezamos a contactar con otro tipo de públicos potenciales y empezamos a hacer unos descuentos. Contactamos con temporada alta y les hicimos descuentos a los socios de temporada alta, que es una de las temporadas más importantes de teatro que hay en España. Contactamos con los amigos del recinto modernista de San Pau, también les hicimos un descuento. Había un descuento para toda una serie, los abonados del liceo, digo, no sea cosa que alguien que vaya a la ópera también quiera venir a nuestro... Entonces, con el liceo tenemos una relación muy chula, porque ellos también nos cuelgan la información en la web. Amics del Liceo nos puso también en su libro, que son los que después pues, nos han acabado dando también el premio a la crítica. Cambiamos la estrategia de mailing y durante el festival, en lugar de enviar uno cada día, que nos parecía un poco excesivo, solo enviamos en los 11 días 3, anunciábamos como 2 o 3 días antes la programación, y incorporamos un concierto aperitivo el domingo a las 12 de la mañana en una sala maravillosa que os expliqué, os enseñaré en un momentito, y la gente iba allí y por 25 euros tenía el concierto, una horita, ¡pam!, entrada al recinto gratis que lo podía visitar y encima le regalábamos un aperitivo. Con esto que estábamos consiguiendo, abríamos el abanico radicalmente, pues además domingo por la mañana, no sábado, que es en aquel momento en que las parejitas salen a pasear, que salen con los niños, que no saben qué hacer, un día tranquilo. Tuvimos la suerte de que a las 10 de la mañana salió un artículo del País publicado y se retuiteó en todas partes. Ese concierto se fulminó directamente. Y la media de edad, os puedo garantizar que estaba alrededor de los 30 y muchos 40, que incluso vino gente con hijos, porque es un momento que apetece. La sala es maravillosa, entra una luz divina, después hacían el aperitivo y con esto le dábamos un valor añadido, y el concierto solo una hora.
no más. Y un repertorio diferente. Aquí metimos un clave, metimos un contratenor, una tiorba, cosas que a la gente le podía llamar un poquito más la atención. Y como os he dicho, en todas las entradas del festival, la gente puede ir 1 hora y media antes y visita el recinto modernista de Sant Pau. Otro convenio que establecimos con ellos. Con lo cual les estamos dando, por el mismo precio, muchísimo más. Y mirar en qué convertimos este pabellón para los conciertos. Mola, ¿no? Pusimos toda una serie de LEDs en el suelo de colores, en los alrededores. Yo hice construir estas bombillas ahí detrás, que vi en una propuesta de Brighton. Hablé con el tío que nos hace la iluminación, mira esto, entre la productora, tal, y él nos propuso hacer esto, que es lo que ponemos detrás del piano. Los conciertos tienen un aspecto de este tipo, con lo cual la gente va allí creyendo que va a haber un concierto de música clásica normal y lo que se encuentra es una discoteca y que encima después le ofrecen una consumición. Y el año pasado, que fue el primer año que hicimos esto, el último concierto era muy arriesgado porque era un repertorio súper complicado. Y yo me arriesgué, digo, yo esto lo quiero meter. Y hice que colaborara el divo principal con los artistas jóvenes en el mismo concierto. Interpretaban obras todos juntos, que eso fue un exitazo. Fue el concierto que más éxito tuvo, o sea, el más difícil de entender. Yo mismo recité los poemas, porque también yo no actúo en el festival, porque me niego, pero lo que sí que hago es presentar cada concierto. Entonces, que el director artístico te salga allí, te lo presente, después la gente puede hablar contigo, te ven una figura cercana. O sea, la gente es que se siente parte de la familia, que es otra estrategia también de acercar un poco a la historia. Esta es la sala bonita del concierto aperitivo. Veis que tiene todas estas partes modernistas fantásticas y maravillosas. Por ahí entra la luz, por arriba entra el sol. Bueno, es estupendo. Y entonces, aquí para acabar ya os doy la fórmula mágica, porque vamos un poco mal de tiempo, para que lo tengáis en cuenta de cara a vuestros proyectos. La idea o el proyecto tiene que ser sólido y de calidad. No hay otra. Si os inventáis una cosa que es a medias tintas, dedicaros al parchís. Tenéis que tener pasión y creer absolutamente en lo que estáis proponiendo. Si tenéis una mínima duda, no vayáis a proponerlo, os la van a pillar. ¿Sí? Imaginación estratégica. Tenéis que inventaros lo que sea, aunque os parezca loco, y tirarlo para adelante. ¿Sí? En cuanto a audiencias, en cuanto a la propuesta, pues lo que explicaba de Musética, que hay muchas ideas maravillosas ahí en ese proyecto. Identificar a los públicos potenciales, súper básico, y abrir el abanico, ir a por ellos, no solo centraros en los que vosotros creéis, ir a lo que os parezca que podría ser, aunque parezca imposible, ir a por ello. Trabajar con los elementos que tenemos a mano. Nosotros hemos trabajado con lo que teníamos. Con lo que teníamos hemos hecho. No hemos ido a buscar lo más grande. Todo ha ido viniendo. Todo se ha ido incorporando. No penséis que no tenéis recursos. Buscar vuestros propios recursos, que están ahí, os lo puedo garantizar. En rojo está buscar valor añadido y experiencia. Le tenéis que ofrecer una experiencia diferente a vuestros públicos. Absolutamente. Ya no sirve lo más de lo mismo. O le ofrecéis algo diferente o estáis destinados a que aquello no acabe funcionando como vosotros creéis. El valor añadido, muy importante. Y lo último, ser súper generosos. O sea, ofrecerles, darles, que la gente crea que están recibiendo muchísimo más de aquello por lo que están pagando. Aquí os dejo mis cositas por si queréis contactarme y nada, simplemente daros las gracias y espero que os haya inspirado un poquito este lanzamiento de ideas así un poco a lo bruto. Gracias.